Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 190. Estamos en Primera de Crónicas y vamos a estar considerando los capítulos 22, 23 y 24. El capítulo 22 comienza con la observación de David sobre el lugar del templo en la era de Ornán, donde mismo el ángel de Jehová cesó de su daño a la ciudad por el juicio del censo del pueblo por David. El resto del capítulo trata acerca de los arreglos que hizo David para los materiales del templo, los cuales encomendaría a su hijo Salomón para cumplir la obra de la construcción del templo. Deben notar en el verso 2 que los labradores de piedras para el templo eran todos extranjeros, no israelitas. Este detalle es interesante ya que los israelitas no se dedicaban a la obra de piedras como los extranjeros, quienes probablemente utilizaban el arte de labranza en la construcción de ídolos y templos paganos. Durante este capítulo aprendemos acerca del templo del deseo de David de construir casa a Jehová, y los preparativos que hizo David para que Salomón cumpliera la obra. Debemos notar algunos detalles importantes en este capítulo. Noten primeramente en el verso 5 que Salomón era aún niño cuando David comenzó la colecta para la construcción del templo. Este detalle se nos puede pasar por alto si no nos damos cuenta de los detalles de los siguientes versos. La Biblia no es explícita en cuanto a la edad de Salomón cuando comenzó a reinar. Sin embargo, sabemos que Salomón le nació a David en Jerusalén, indicando que fuera menor de 33 años cuando comenzó a reinar, siendo que David reinó en Jerusalén por 33 años luego de reinar en Hebrón por 7 años. Siendo que Salomón es hijo de Betsabé, es probable que tuviera cerca de 20 años cuando comenzó a reinar, y algunos piensan que tuviera tan solo 12 años. No importando cuál fuera su edad al inicio de su reinado, debemos notar las palabras de David en los versos 7 al 10. Estas palabras indican que David quiso edificar casa a Jehová tan temprano como 20 años antes del fin de su reinado y antes del nacimiento de Salomón. David no especifica cuánto tiempo estuvo recaudando materiales para el templo, pero supo que Salomón le edificaría casa a Jehová en su lugar, habiendo recibido palabra de Jehová acerca del asunto aún antes del nacimiento de Salomón. Noten en el verso 14 que David había recaudado una gran cantidad de oro, de plata, de bronce y de hierro. David menciona 100,000 talentos de oro. Recuerden la corona del rey de Rabá, cual pesaba un talento de oro. Explicamos en ese video que eran 75 libras. Al precio presente del oro, un talento de oro tendría el valor de 1.4 millones de dólares. David también había recaudado 1 millón de talentos de plata. Al precio presente de la plata, un talento valdría 16.500 dólares. A estos precios, sin contar el bronce, el hierro y la mano de obra, el templo de Salomón tendría un valor de 216 trillones de dólares, aunque deben notar que en los días de la Biblia el oro y la plata no tenían el mismo valor que en nuestros tiempos y eran buscados más por su preciosidad que por su valor. Noten al final del verso 14 que David menciona que aún faltaba madera y piedra, lo cual Salomón recaudaría. Noten en el verso 15 que David había comprometido a los labradores para la construcción del templo. En el verso 17 le dice a los principales de Israel que ayudaran a Salomón en los preparativos de la casa de Jehová. El capítulo termina con la instrucción de David de esforzarse a construir el templo, con tanto de traer el arca del pacto a su morada permanente, junto al resto de los artículos del tabernáculo de Moisés. El capítulo 23 contiene el listado de los levitas y su distribución entre las tareas del servicio sacerdotal. Deben notar en el verso 4 que 24,000 son designados para dirigir la obra de la casa de Jehová, 2,000 por cada mes, 500 por cada semana, divididos en turnos diarios. Los otros 6,000 servían como gobernadores y jueces. El uso del término gobernadores es en referencia a las ciudades de los levitas, de los cuales habían 48, incluyendo 6 ciudades de refugio.
El oficio de jueces trataba acerca de los asuntos de la ley, ya que los sacerdotes eran custodios de la ley de Moisés y ejecutaban a cierto nivel la justicia. Las leyes civiles o edictos reales eran ejecutados por los oficiales de las diversas ciudades o provincias, como también por gobernadores y jueces puestos por el rey. Noten en el verso 5 que en adición a los 30,000 mayores de 20 años, David asignó a 4,000 porteros y 4,000 adoradores. Había adoración en el templo de David 24 horas al día, 7 días a la semana. Noten que David preparó los instrumentos que se habían de utilizar en el servicio de adoración a Jehová. Los versos 6 al 23 contienen una breve genealogía de todos los levitas. Deben notar, como en el verso 13, que esta genealogía traza el linaje de los levitas hasta los días antes de Moisés y Aarón, mencionando hasta sus padres, a su padre Amram. Obviamente David no tuvo cargo sobre Moisés y Aarón, pero el linaje sirve el propósito de establecer la veracidad de la historia y la fidelidad del cronologista en su labor de relatar este suceso durante el reino de David. El capítulo termina con la descripción de los labores de los levitas en el templo de David y en la casa de Jehová, cual se encontraba presentemente en Gabaón. El capítulo 24 centra en el linaje de Aarón, particularmente entre los levitas. Noten la referencia a la muerte de Nadab y Abiú sin explicación alguna en el verso 2. Eleazar e Itamar siguieron el ministerio sacerdotal de su padre Aarón. Deben notar el lugar prominente de David junto a Sadoc, quien era representante del linaje de Eleazar, y a Ahimelech, quien era representante del linaje de Itamar, en el repartimiento de las labores de los sacerdotes. En ningún otro reinado en la Biblia se le da tanta libertad al rey para participar en los negocios del sacerdocio, por lo menos en cuanto al servicio a Jehová. Esto nos debe hacer entender mejor el lugar de David como tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Los versos 7 al 18 describen las parejas de casas paternas para el servicio del templo. Noten la manera en la cual se incluyen 2 nombres por cada verso. El linaje de Eleazar tenía 16 casas paternas, mientras que el linaje de Itamar tenía solo 8 casas paternas. 2 casas servirían cada mes en el templo, uno por el linaje de Eleazar y otro por el linaje de Itamar. Al ser tomado por suertes, 2 casas servirían cada mes, uno en los negocios del templo supervisado por el representante de Eleazar, Sadoc en este caso, y la otra casa por el representante de la casa de Itamar, cual en este caso sería Ahimelech. Aunque las casas paternas pudieran estar sirviendo bajo un supervisor de la otra casa, es decir, de la casa de Itamar estuviera sirviendo bajo el representante de Eleazar o viceversa, sus labores eran dictados por las suertes echadas por el escriba Semaías. Los versos 20 al 30 contienen una genealogía de los otros hijos de Leví y se nos dice que estos también sirven por suertes en el templo. Estos han sido los capítulos 22, 23 y 24 de Primera de Crónicas. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.